¿Es fácil perdonar? Sí, no sabemos. Son tres situaciones que se tienen que llevar en el perdón. Perdonas, olvidas y sueltas. Si tú perdonas, tienes que empezar a trabajar en la parte donde te lastimaron, donde te hicieron daño, donde no te dejaron ser como tú querías ser, donde te consumieron, donde te sumergieron en ese punto de la tristeza. Lo tienes que trabajar y lo tienes que asimilar y lo tienes que ir olvidando, porque si tú perdonas tienes que empezar, ya perdonaste, es perfecto, tienes que empezar a trabajar esa parte donde tú te recuerdas que te hicieron daño, tú tienes que recordar cada momento, cada herida, cada cicatriz y lastimosamente las personas que hacen daño saben que tú vas a perdonar y que se te va a pasar, pero no más no saben que hay muchas heridas en tu cuerpo que tú las permaneces ahí por muchísimos años y por más que tú quieras trabajar ese punto, tú estás ahí como que no lo puedo olvidar, no lo puedo sacar de mi cabeza. Son cicatrices que no sanan, son cicatrices muy difícil de borrar. Entonces tú perdonas y empiezas a trabajar en la parte de olvidar. Cuando tú ya estás dominando una parte de olvidar, tú tienes que empezar a soltar. Cuando tú ya estás soltando esa parte, ahí tú ya vas teniendo el conocimiento de que perdonaste, olvidaste y soltaste. Cuando tú ya logras esos tres procesos, tú ya empiezas a tener un cambio de vida diferente. ¿Por qué? Porque ves a esa persona, la ves ahí y no le tienes coraje, no le tienes coraje, tú la ves y le tienes compasión, quizás no lástima, pero le tienes un cariño, un afecto y tú dices, wow, ¿cómo es que yo le puedo tener cariño y afecto a esta persona que me hizo tanto daño? A esta persona que solamente se enfocó en arruinar mi vida, en hacerme sentir siempre mal, en quererme ver como que yo no valía ni era nadie. Tú ves a esa persona ahí y empiezas a sentir gratitud. Y te lo digo porque, o sea, yo lo he vivido, lo que yo te estoy diciendo es una experiencia viva, real. No, o sea, no te estoy inventando nada, entonces te estoy contando pues mi experiencia de lo que se refería a la palabra perdón. La ves y sientes compasión. Lástima no, porque lástima pues no le falta nada de su cuerpo, aparte de eso, si le faltara todavía hay muchísimas personas que les faltan parte de su cuerpo y son totalmente independientes, entonces la palabra lástima no va en esto, pero le sientes esa compasión, le sientes ese sentimiento, como, como una palabra así como que, ¿cómo te quisiera explicar? Como que le, le sientes afecto, cariño, o sea, le sientes algo bien bonito a pesar de que te hizo daño, a pesar de que posiblemente te lastimó verbalmente, físicamente, moralmente, no sabemos de qué manera esta persona te ocasionó el daño, pero cuando tú ya perdonas y trabajas en la palabra de olvidar, y luego te enfocas en esa parte de soltar, tú empiezas a sentir eso. Y cuando tú empiezas a sentir gratitud por una persona que lo único que hizo fue hacerte daño, que por más tiempo que tú le diste, por más oportunidades que tú le ofreciste, nada más se enfocó en destruirte tu vida, en quererte ver cada día más destruida. Quizá esta persona también no era una persona de mal corazón, sino que a veces estas personas son llevadas por su infancia, donde ellos tuvieron esa infancia triste o dolorosa, y cuando ya vienen a tener una parte de adultez, se refleja ese dolor, ese coraje, ese mal carácter que tienen. Entonces, cuando tú ya vienes a perdonar a esa persona, sueltas y olvidas, que es muy difícil, es muy difícil. Miren, yo he perdonado
he soltado, pero no he terminado de olvidar. Entonces, esa es una parte así como que muy conflictiva, ¿no? Porque te digo, o sea, perdona, olvida y suelta. Pero no todo se puede olvidar, no todo se puede olvidar. Hay cicatrices que yo pienso que van a permanecer en tu vida por todo el resto de tu vida. Aunque tú las trabajes, aunque tú las tengas ahí, esas cicatrices siempre van a estar ahí. Y las tienes que seguir trabajando, tienes que hablar mucho con Dios. Dios es el que te va a dar la fuerza, la fortaleza y la sabiduría de cómo dominar las cosas. Porque es difícil poder sanar esas cicatrices que están pero tan penetradas adentro de tu vida. Y es muy difícil poder decir, yo ya perdoné, ya olvidé, ya solté. No, creo que no hay un ser humano que pueda decírtelo de esa manera o que pueda dártelo así, tan fácil. Todos somos seres humanos, todos sentimos, todos estamos lastimados, todos pasamos por un proceso que se nos hace muy difícil poder salir de esa situación en la que nos encontramos. Pero ¿cómo se logra? Se logra pidiéndole a Dios, se logra hablando con Dios, se logra teniendo comunicación con Dios. Yo nunca lo he hecho y no sé cómo se hace. Dios no necesita una oración perfecta. Dios no necesita un testimonio incomparable, impecable. No, Dios lo único que necesita es tu humildad, tu naturaleza de la realidad de lo que eres, tu personalidad de adentro. Dios lo único que necesita es tu sinceridad. Y cuando tú te enfocas y trabajas de la mano de Dios, tú aprendes. Eso no implica que eres una persona perfecta, que eres una persona que no va a cometer errores, que eres una persona que no va a ser de malas palabras o que va a ver mal a alguien. No significa que tengas perfección. Significa que estás dando un paso de tu vida, que estás tratando la manera de poder estar bien con Dios. Posiblemente tú seas de las personas que me diga, estás loca, yo cómo voy a perdonar. Yo eso no lo perdono, me hizo muchísimo daño, eso no se perdona. Sí, si tú lo trabajas, no lo vas a trabajar. El perdón no lo vas a trabajar para quedar bien con el ser humano que te hizo daño. No lo vas a trabajar para sentirte el ego de que lo perdonaste y no te importó. No, lo vas a trabajar porque es parte del proceso de lo que Dios quiere que nosotros hagamos entre nosotros mismos. Entonces, en el momento que tú perdonas y empiezas a tratar la manera de olvidar, que es algo muy difícil de lograr, y empiezas a soltar. Cuando tú ya logras esas 3 partes de tu vida, tú empiezas a tener una parte diferente en el conocimiento y en ver y actuar con esa persona. No vas a esperar que esta persona te dé las gracias, no vas a esperar que esta persona cambie, no vas a esperar nada de esta persona. Lo único que estás consiguiendo con esto es estar en paz contigo misma y con Dios, que es el único que te da la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia y todo lo que tú necesitas para tener sobrevivencia en esta vida. ¿Y cómo se consigue todo eso? Se consigue paso a paso, se consigue buscándolo, se consigue insistiendo en lo que es haciendo las cosas bien, porque muchas veces nos enfocamos nosotros en recordar todo lo malo que nos hacen, y cuando recordamos todo lo malo que nos hacen, definitivamente eso nos hace un daño irreparable. ¿Y qué pasa si nosotros pasamos recordando el daño que nos hacen y tenemos ese daño tan irreparable? Simple y sencillamente nos hacemos daño nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Por qué nos hacemos daño a nosotros mismos? Porque nosotros estamos poniéndole sal y limón a esa herida que está ahí.
Y de nosotros depende que esa herida desaparezca. Si nosotros empezamos a cuidar esa herida, a borrar esa cicatriz, no va a ser cuestión de un momento, ni de un tiempo, ni de un año, va a ser cuestión de muchísimo tiempo, dependiendo la manera de que tú le dediques a estar cuidando esa cicatriz, borrando esa señal, borrando todo ese mal que una vez alguien te hizo. Entonces tienes que enfocarte en eso. Cuando tú te enfocas en eso, tú lo vas trabajando y vas trabajando una herida, 2 heridas, independientemente de cuántos años a ti te hayan hecho ese daño que te hicieron, esa parte que lastimaron. No sabemos si en esa parte que te lastimaron estabas tú sola, tenías hijos, tienes familia, todavía estás puesta o impuesta en ese proceso. Son muchísimas cosas. En mi caso fue cuando yo estaba sola, continuó cuando yo tenía mis hijos. Fue un proceso muy difícil, fue una parte muy destrozante, muy inquieta, muy decepcionante, porque tú das todo, no, perdón, tú das todo lo que tú quieres dar por esta parte, por esta persona, y la persona no cede. Luego vienen los hijos y siguen en lo mismo. Es un proceso superadamente largo de sostener, de sobrellevar. Pero cuando tú lo entiendes de esa manera, cuando tú lo entiendes, tú empiezas a captar y tú dices, algo aquí está mal. Esto definitivamente ya no va. Y empiezas a trabajar en esas heridas, en ese punto, en eso que tú sientes que ya tiene un límite, ya no se puede más. Cuando tú ya empiezas a actuar de esa manera, empezaste tu proceso de poner un alto, de poner un stop, de poner una parte de no, ya no se puede más. Cuando tú tomas la decisión de hacer eso, empieza el proceso donde tú empiezas a valorar tu persona, donde tú empiezas a sentir lo que tú vales, lo que tú eres. ¿Cómo? Nosotros somos los únicos que le podemos permitir a otro ser humano que nos haga daño. Somos los únicos. Así como también nosotros podemos permitirle a los seres humanos que paren, que no pueden seguir dándonos ese trato físico, mental o verbalmente. Cuando tú ya lo logras y captas esa parte, tú empiezas a poner un alto y tú dices, no, eso ya no se permite, eso ya no se hace, con esto ya no se puede, de esta manera tú no me vas a tratar. Y la persona empieza a sostener, a retroceder. Cuando esa persona retrocede, tú vas ganando territorio, vas ganando opción y vas teniendo una mejor estabilidad física, moral o mentalmente. Cuando tú ya lo estás consiguiendo, tú le vas enseñando a esta persona hasta dónde tú le vas a permitir llegar. Algo que es muy difícil de decidir, algo que es muy difícil de trabajar, algo que es muy difícil de llegar. Siempre necesitamos ayuda de alguien. Lastimosamente en mi caso, no tuve ayuda de nadie. La única ayuda que yo podía recibir era como de la familia, pero la familia en sí te ayuda, en sí la familia te ayuda y dice, déjalo, eso no está bien, bótalo. Entonces la familia no es que te ayude a arreglar tu problema, sino que la familia lo que hace es como indicarte lo que tienes que hacer, y entre el problema y lo que te dicen te confundes más. Entonces definitivamente esta solución y esta parte de tu vida solamente la puedes hacer tú. ¿Y cómo lo vas a hacer? Así, poniendo un alto, disminuyendo el maltrato, ya sea físico, verbal o mentalmente, o como tú le quieras llamar, y empezando a trabajar en ti. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, la persona va quitándose de ahí y tú vas ganando territorio. Ahí tú empiezas a trabajar tu amor propio. Ahí empiezas a trabajar tu personalidad. Ahí empiezas a conocer tú lo que tú eres, lo que tú vales, en qué tú te puedes convertir si tú no dejas que nada ni nadie
te apague ni te pisotee de la manera que lo hacen. Cuando tú ya estás trabajando esa parte, tú ya estás listo para decir o iniciar otro proceso de lo que es tu vida. Y simple y sencillamente lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, lo tienes que realizar, lo tienes que actuar, lo tienes que ejercer, pero tienes que ser nada más tú. Nadie te puede decir lo que vas a hacer. No va a venir tu padre, no va a venir tu madre, no va a venir tu hermana, tu pariente a decirte, tu comadre, a decirte, mira, hazlo así. Nadie puede decírtelo porque la única persona que lo va a decidir eres tú. Tú vas a saber hasta dónde y en qué momento vas a soportar. Tú vas a saber cuánto tiempo vas a vivir con esa persona. Tú vas a saber cuánto tiempo necesitas para prepararte de ese proceso. Solamente tú. Y lo único que tienes que iniciar es la parte donde tienes que probar, tienes que saborear, tienes que sentir qué se siente valorarse y tener un amor propio. ¿Qué se siente permitirle a otra persona que se enseñe a tratarte bonito? Que se enseñe a ver lo que tú vales. Cuando tú empiezas a saborear eso, tú vas a tener un cambio extraordinario en tu vida. ¿Y cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr con oración. Lo vas a lograr con petición. Lo vas a lograr agradeciendo y ser agradecido, dar gracias y ser agradecido. Lo vas a lograr de la mano de Dios, porque todo en esta vida lo podemos lograr y todo lo podemos hacer siempre y cuando nosotros no nos soltemos de la mano de Dios. Hay procesos muy difíciles en tu vida, momentos pero muy deprimentes que tú sientes que definitivamente ya no puedes más, que tú sientes que el daño es irreparable, pero tú doblas rodillas, tú pides, suplicas, entregas tu vida y tu corazón a Dios, Dios te va a dar soluciones. Pero recuerda también que Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. O sea, la decisión la tienes que tomar tú. Yo pasé ese duro proceso no posiblemente por 5, ni 10, ni 15. Yo viví 17 años. 17 años. Y no con esto te estoy diciendo, ay, los 17 años que en los que yo viví fueron totalmente infierno todos los días, todos los años. No voy a mentirte en eso, es como todo. Hay momentos bonitos, hay momentos tristes, hay momentos difíciles, hay situaciones irreparables, pero fueron 17 años los que yo me presté como ser humano a vivir de esa manera, de lo que yo me presté a permitirle a otra persona que pudiera decirme no precisamente lo que iba a hacer, pero sí que se tomara la autoridad de poderme apagar en el momento que se le antojaba. Eso sí fue mi culpa, eso sí fue mi error. ¿Por qué? Porque yo no era de decir, cálmate, no, era de tal vez de quedarme callada o de regresar a la persona lo que me estaba haciendo. Esa no era la manera correcta. Ni quedarte callada es la manera correcta, ni mucho menos si te está dando un golpe, tú agarrar un sartén, o si te está dando con el sartén, tú agarrar una pala. No es la manera correcta, no es ponerte al tú por tú. Esa no es la manera correcta. Eso es lo más denigrante que un ser humano puede hacer, ponerse al tú por tú. Simple y sencillamente la manera correcta era pedirle sabiduría, pedirle dirección a Dios y pedirle la fuerza, la fortaleza que yo necesitaba para poder iniciar esa vida que ya no podía más, esa vida que yo sentía que no era para mí y tampoco me la merecía, ni yo, ni mucho menos mis hijos. Y fue un proceso muy largo, muy difícil de sobrellevar, pero cuando yo entendí esa parte, tú podrías decir, wow, pero te tardaste muchísimos años en entenderlo. Sí,
Me tardé muchísimos años en entenderlo. Me tardé muchos años en saber de qué manera lo iba a solucionar. Por eso hoy estoy acá contándote, diciéndote, dándote videos, haciendo muchísimas cosas que le pueden servir a alguien que quizás no tiene ni idea de cómo se soluciona, de cómo se empieza, de cómo se sana, de cómo se perdona, de cómo se suelta y de cómo son los resultados después que tú has tenido esa vida tan triste. Cuando tú ya te sales de ahí, ya empiezas tú a hacer lo que es con tu vida, tú empiezas una vida no perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta, nadie tiene todo en esta vida, pero tenemos una vida súper, pero súper mejor y siempre, siempre, siempre de las manos de Dios. Jamás, jamás en esta vida te va a ir tan bien si tú no estás de las manos de Dios, si tú no eres creyente de Dios, si tú no eres alguien de fe. Tú tienes que tener esa fe. Tú tienes que tener esa fe. Tú posiblemente digas, ¿cómo voy a tener fe en algo que no puedo ver? Pero lo puedes sentir, lo puedes sentir. Y lo has sentido en esos momentos difíciles de tu vida. Tú has sentido la presencia de Dios. Simple y sencillamente que quizás no la has querido aceptar porque te aferras a vivir y a estar en esa manera tan apagada, tan triste de salir adelante. Y nada más pues te digo que todo se puede lograr, todo se puede conseguir. Hoy en día me enfoco en explicarte un poquito de lo que me preguntas, en contestar algo de lo que necesitas saber. Me gusta leer mucho y me enfoco bastante en lo que es la lectura. He trabajado en trabajos de multinivel. No he tenido como así como que grandes experiencias. Qué bueno que me ha ido en referente a eso, pero lo he disfrutado. Lo he disfrutado y cada parte, cada momento, cada proceso de mi vida yo lo disfruto. ¿Pero por qué? Porque aprendí a tener esa parte de amor propio, aprendí a saber cuánto yo valía, aprendí a enseñarle a las personas cómo quería que ellas me vieran y me trataran. Y como bien, uno tiene que tratar como lo tratan, pero también tiene que ser consciente que hay muchas maneras de cómo uno puede enseñar a ser tratado.